Hola amigos del Ministerio de Café con Fe. Hoy quiero traerles la primera lección de un discipulado que consiste en tener una serie de primeros versículos o las primeras lecciones de las personas que conocen de Cristo. Dios a través de la historia, hermanos, ha dado a cada persona una oportunidad para aceptar su plan eterno de salvación. Tristemente, mucha gente lo ha rechazado y por tanto todos aquellos que rechazan la salvación que ofrece el Señor Jesucristo sufrirán eternamente. Recibir a Cristo Jesús como tu Salvador personal, amigo, es la decisión más importante que pudiste tomar en tu vida. Y ahora, en lugar de ir al infierno, pasarás la eternidad con Dios en el cielo. Ahora tu vida ya no será en vano, pues tienes una razón para vivir. El vacío que tenías en tu corazón ha sido llenado por Cristo Jesús. El enemigo número uno de Dios y de los cristianos es el diablo. Y él quería que tú rechazaras la salvación que te regaló Jesús. Pero quiero contarte algo, ha fracasado. No obstante, desde ahora el maligno hará todo tipo de esfuerzos para evitar que tú estés cerca de Dios y tratará de impedirte que cumplas con el plan que Dios tiene para tu vida, hermano. Estas lecciones de discipulado bíblico están diseñadas para ayudarte a comenzar a vivir la vida nueva que ahora tienes en Cristo Jesús. Su propósito es, primero, que entiendas cuál es tu nueva relación con Dios. Segundo, cómo comunicarte con Dios. Tercero, cómo aplicar principios bíblicos a tu vida. Y cuarto, cómo tu vida puede ser un testimonio firme y fuerte de la gracia de Dios. Sea que tú hayas sido salvo recientemente, hermano, o que hayas sido cristiano por años, el entender estos principios te ayudará a establecer un fundamento sólido en tu vida, por medio del cual puedas aprender a disfrutar de una vida victoriosa en el Señor Jesucristo. Y vamos entonces, hermanos, a la primera lección del discipulado bíblico, y es la salvación. ¿Qué sucedió cuando yo recibí a Cristo como mi Salvador y personal? ¿En qué consiste mi nueva relación con Dios? Lo primero que hay que decir, hermanos, es que tu decisión de confiar en Cristo como tu Salvador personal es lo más importante que pudiste haber tomado. Pero tal vez no entiendas todavía el verdadero significado de lo que ha sucedido en tu vida como resultado de esa decisión. El propósito de esta lección es explicarte brevemente lo que sucedió en tu vida cuando recibiste a Jesús y cómo tu decisión ha afectado positivamente tu relación básica con Dios. Lo primero que tenemos que decir, amigos, es que existen solamente dos familias. En el mundo, la carnal y la espiritual. La familia carnal o la familia humana, lo primero que debemos decir es que la Biblia dice que Dios es el autor de la familia carnal o humana. Cuando dice en Génesis 1:28, dice, y los bendijo Dios a Adán y Eva y les dijo, fructificad y multiplicaos. Es decir, tengan hijos, nietos, bisnietos, etc. So, pueden ustedes mirar ahí, vayan anotando estos versículos porque le van a servir para su entendimiento. Génesis, que es el primer capítulo de la Biblia, 1:28. Segundo, todos entramos a la familia humana por medio del nacimiento físico, a través de nuestro padre carnal, quien también es descendiente de Adán, porque todos venimos de Adán. Génesis 5:3 muestra que los descendientes de Adán nacieron a su semejanza pecaminosa, conforme a su imagen pecaminosa. Tercero, hermanos, todos heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestro padre Adán. Romanos
5:12, que está en el Nuevo Testamento, dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, hermanos. Cuarto, Romanos 5:2 nos dice, también establece que como resultado del pecado, tú fuiste sentenciado a muerte, como yo, como todos. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, hermanos. Y también en 1 Corintios 15:22 dice, en Adán, por el pecado de Adán y Eva, todos mueren. Entonces, eso pasa con la familia carnal. Ahora veamos la familia espiritual o la de Dios. En Juan capítulo 1, versículos 12 al 13 dice, mas a todos los que lo recibieron, o sea, los que recibieron a Cristo en el corazón, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por esta razón, hermano, ahora perteneces a la familia de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. No es por la unión carnal entre un hombre y una mujer, ni de la voluntad de varón, sino de Dios, porque en un nacimiento es un nacimiento espiritual. Tú entras a la familia de Dios por medio del nacimiento espiritual a través de tu Padre espiritual. Juan 3:3 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este nuevo nacimiento, hermanos, te coloca en la familia de Dios exactamente en la misma forma que tu nacimiento físico te ubica en la familia de tu Padre. Ahora eres hijo de Dios por nacimiento espiritual. Como resultado de tu nacimiento, has heredado la naturaleza divina de Dios y ahora tienes vida eterna. Juan 6:47 dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Vea el verbo tiene, está en tiempo presente. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y también nos habla en tiempo presente, la palabra tiene, el verbo tener. Y en 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. Una vez más, observe el verbo tiene en presente, es decir, en el momento en que tenemos a Cristo en el corazón, tenemos vida eterna. Segundo, el estar en la familia de Dios te separa espiritualmente de los que no son cristianos. Tu cuerpo es ahora el templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios vive ahora dentro de ti. Puedes ir a mirar y revisar en la Biblia 1 Corintios 6:19. En 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 al 18, ordena al creyente a establecer y mantener una diferencia y una separación entre él y los incrédulos, es decir, los que no son salvos, los que no han aceptado a Cristo en su corazón. Esta nueva vida se encuentra perfectamente resumida para ti, para que tú lo leas allá en tu casa, en 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 18. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿En qué consiste ahora mi relación con Dios? Ahora Dios es tu Padre Celestial y tú eres su Hijo. 1 Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo.
Ahora que eres salvo, Dios ya no se relaciona contigo como si tú fueras un pecador. Dios se relaciona contigo como con un hijo. La relación entre Dios y tú puedes verla en la relación terrenal entre un padre y su hijo. Para eso podemos ver algunos versículos que le voy a dejar. Primero, un buen padre ama a su hijo y se preocupa por él. Veamos primera de Pedro 5:7. Segundo, un buen padre protege a su hijo. Mateo 18:6. Un buen padre provee para su hijo. Ustedes pueden ver Filipenses 4:19. Cuarto, un buen padre guía a su hijo y le enseña. Ahí podemos mirar Juan 14:26 y Juan 16:13. Quinto, un buen padre ayuda a su hijo. Podemos ver el Salmo 46:1. Sexto, un buen padre anima a su hijo. Filipenses 4:13. Séptimo, un buen padre disciplina a su hijo. Hebreos capítulo 12, versículo 6. Octavo, un buen padre alimenta a su hijo. Mateo 4:4. Noveno, un buen padre tiene un plan para su hijo. Romanos 8:28 al 29. Un buen padre jamás hará algo maligno para lastimar a su hijo. Un buen padre terrenal hará solamente aquellas cosas que ayuden a su hijo a crecer y a madurar hasta llegar a ser una persona de bien para la sociedad. Tu Padre Celestial opera en la misma forma, hermanos, solamente que sus caminos son perfectos. A diferencia de los padres terrenales, quienes a veces se equivocan, Dios jamás comete un error en su trato con sus hijos. En Mateo 7:11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Tú no perdiste tu naturaleza física en el momento de tu nacimiento espiritual. Eso es claro, pues aún estás vivo. Pero ahora tienes dos naturalezas. Primero, la antigua naturaleza física pecaminosa a la imagen de Adán. Y segundo, la nueva naturaleza espiritual perfecta a la imagen de Dios. Ambas naturalezas están presentes en nosotros constantemente. La naturaleza que te controlará será aquella a la que tú alimentes mejor. Leer Colosenses, yo les invito a que lean Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 10, y deben leer también Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. Y yo quiero que tú te preguntes, hagas estas tres preguntas, y yo te voy a dar la respuesta ahí y los versículos para que tú lo leas y tú mismo te respondas. La primera, ahora que ya soy salvo, ¿todavía estoy expuesto a cometer pecado? La respuesta es sí, porque aún tienes tu vieja naturaleza pecaminosa. B, si yo peco, ¿en qué afecta esto mi relación con Dios, mi Padre? Dios no te echará fuera de tu familia si tú pecas. Él te disciplinará como un hijo. Leer Hebreos 12, del 5 al 11. Si yo peco, ¿qué debo hacer? Confiesa, hermano, ese pecado a Dios. Confía en la sangre de Jesucristo para limpiarte y apartarte del pecado. Leer primera de Juan, capítulo 1, versículos 6 al 10. Hermanos, espero que esta lección les haya servido, nos haya servido para entender cuál es el propósito de Dios en tu familia, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito de Dios en ti? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Y en qué consiste la salvación? Espero que este pequeño video vaya a servir para la persona que apenas conoce de Cristo o bueno, que haya conocido y quiera afianzar estos fundamentos básicos, pero fundamentales del cristiano. Hermanos, cuídense mucho hasta una nueva oportunidad. Dios los bendiga.